Buenos días. El trabajo que hoy os quiero presentar tiene un fundamento claro. El fundamento hay que encontrarlo en el artículo 103.3 de la Constitución española, en la cual se precisa que la ley que regule el estatuto de los funcionarios públicos ha de determinar las peculiaridades del ejercicio de su derecho de sindicación. Por lo tanto, se puede deducir sin ningún tipo de problemas que el Estatuto de los Funcionarios Públicos, en el Estatuto de los Funcionarios Públicos, el ejercicio de los derechos colectivos de los funcionarios públicos es peculiar. Y esa peculiaridad obedece a una razón de fondo, que es la necesidad de compatibilizar adecuadamente el ejercicio del derecho, el ejercicio de la libertad sindical, con el régimen estatutario, que es un régimen de carácter general y objetivo de determinación de las condiciones de trabajo. Y a mi parecer, la palabra peculiaridades es equivalente a la palabra singularidades o especialidades. Con eso lo que se quiere decir es que el ejercicio del derecho de sindicación en el sistema de función pública es especial. Y si es especial, se separa del general o del común, que es el régimen jurídico de las relaciones colectivas en el ámbito privado, en el sector de la empresa y en el sector del estatuto de los trabajadores. Y esta es la paradoja, que precisamente aquello que tenía que ser especial se ha construido en base a los parámetros de lo común. Es decir, hemos conceptualizado el ejercicio de un derecho que tenía que ser un ejercicio singular, de acuerdo con los parámetros del derecho laboral, que es el derecho común, que es el derecho general, que es el derecho de los trabajadores y que es el derecho de la empresa. Y este régimen de homogeneidad, pues de una manera o de otra, no nos permite ver la singularidad. Y no nos permite ver, sobre todo, que esa singularidad tiene un motivo profundo, que esa singularidad tiene un especial objetivo. Y ese objetivo no es otro que en el sistema de función pública también el ejercicio de los derechos colectivos de los funcionarios se tiene que subordinar, tiene que estar directamente obligado o funcionalizado a lo que es la salvaguardia del interés general. Por lo tanto, la construcción del modelo peculiar, la construcción del modelo especial del sistema de relaciones colectivas en el sector público está funcionalizado a la salvaguarda de los intereses generales de los ciudadanos. Y esta singularidad se proyecta sobre una serie de ámbitos, se proyecta sobre una serie de espacios, se proyecta sobre las unidades, la estructura y los órganos de la negociación, se proyecta sobre el procedimiento convencional, se proyecta sobre los efectos jurídicos de los acuerdos colectivos y se proyecta también sobre las materias que han de ser objeto de negociación. Veámoslo brevemente. En primer lugar, una de las peculiaridades del modelo de relaciones colectivas en el sector público es que el sistema de unidades de negociación está determinado por la ley. No son las partes las que fijan los espacios de la negociación, sino que es la ley la que ordena directamente dónde se puede negociar. Y lo hace a través de una estructura muy compleja. Lo hace a través de una estructura muy compleja de mesas de carácter general, de mesas de carácter sectorial, de mesas para la negociación de las materias comunes, a personal laboral y a personal funcionario, de mesas a nivel del Estado, de mesas a nivel de las comunidades autónomas y de mesa a todos los niveles de las entidades locales. Inclusive se crean espacios de negociación relativamente novedosos, como pueden ser pues, los espacios de negociación de carácter supramunicipal. Pero siempre, siempre, siempre es la ley la que determina la unidad de negociación. Y estas mesas de negociación, que son unidades de negociación, son también órganos de negociación.
Y estos órganos de negociación tienen también una característica peculiar, y es que han de estar integrados única y exclusivamente por sindicatos. Es decir, el sindicato tiene el monopolio representativo de los órganos de negociación en el Estatuto de los Funcionarios Públicos. Por lo tanto, otras entidades representativas, como pueden ser los órganos unitarios, como pueden ser representaciones específicas de los trabajadores, pues no se pueden constituir como órganos de negociación. El sindicato tiene el monopolio de la negociación en el sector público. De la misma manera, las reglas de composición y de decisión de las mesas de negociación tienen una peculiaridad singular. Los criterios de limitación numérica, mayoría y proporcionalidad a efectos de composición de un órgano de negociación funcionan de la misma manera en el sector público que en el sector privado. Pero lo que se modifica, lo que cambia, y es importante, es la legitimación para decidir. Es la legitimación para adoptar una norma o una propuesta de norma colectiva. Y en la función pública no hay un régimen de mayorías predeterminado para adoptar esa decisión sobre un acuerdo colectivo. La única regla es la regla democrática. Tienen que haber más votos a favor del acuerdo que en contra. Pero no existe un régimen de mayorías absolutas. Y no existe una referencia hecha a la proporcionalidad del voto en ese régimen de mayorías absolutas. Lo que es fundamental también como peculiaridad en el ámbito de la negociación colectiva de los funcionarios públicos es que, por naturaleza, el derecho de negociación de los funcionarios es un derecho procedimental. Es un derecho a un procedimiento convencional. Pero no hay la obligación de obtener un acuerdo. Y lo que es más importante, si no se obtiene un acuerdo, la administración puede determinar unilateralmente las condiciones de trabajo de los funcionarios. Y por lo tanto, el derecho sustancial del sindicato, en el seno del Estatuto de los Funcionarios Públicos, es el derecho a participar en un procedimiento convencional. Y ese derecho es un derecho reforzado. ¿Por qué es un derecho reforzado? Porque se rige por una serie de principios. El principio de obligatoriedad, el principio de buena fe, el principio de transparencia y el principio de publicidad. Y aquí es fundamental el principio de buena fe. Es decir, el procedimiento de negociación en la función pública está presidido por la buena fe. Se tiene la obligación de tractar con la voluntad de llegar a un acuerdo. Y con la obligación, si no se llega a un acuerdo, de explicitar, de motivar muy concretamente la imposibilidad de pactar. Por decirlo de alguna manera, el derecho a un procedimiento negocial se pauta con el deber, con la obligación de negociar de buena fe para llegar a un acuerdo. Y existe una tópica jurisprudencial, que yo creo que el estudio refleja bien, sobre las conductas que pueden ser constitutivas de una buena fe o de una mala fe. Pero es que en el ejercicio de ese derecho a un procedimiento convencional de buena fe se juega, de cierta manera, el ejercicio del derecho de libertad sindical. El resultado de la negociación son pactos de acuerdos. Y el resultado de la negociación más importante en un procedimiento convencional, en el sistema del Estatuto de los Funcionarios, es el acuerdo colectivo. Y el acuerdo colectivo es un acuerdo de carácter bifásico. Hay que entenderlo muy bien esto. A ver, la propuesta, el contenido del acuerdo colectivo se forma en la mesa de negociación. Se pacta entre los sindicatos y la representación de la administración. Y esa propuesta es el contenido esencial del acuerdo colectivo. Pero esa propuesta ha de ser ratificada por el órgano de gobierno. Y es el órgano de gobierno el que le confiere validez y eficacia a la propuesta
presentado. Y a partir de ahí nace el acuerdo colectivo, que es un acto único, que es un acto singular, que es un acto esencial, pero que es un acto cuya constitución depende del correcto acoplamiento de dos fases. Y hay que decirlo con mucha claridad. La fase más importante es la que se da en una mesa de negociación. Define contenidos. Pero esos contenidos no son válidos y eficaces sin el acto de ratificación. Un acto de ratificación que no puede ser innovativo. El acto es de ratificación. Por lo tanto, se ratifica o no el contenido adoptado en la mesa de negociación. Pero el acuerdo obtenido en la mesa de negociación no se puede modificar. Y una vez ratificado, ese acuerdo colectivo, es una verdadera fuente normativa o un acto ordenador del Estatuto de los Funcionarios Públicos, que además tiene una posición particularmente reforzada, porque solo se puede modificar a través de un procedimiento convencional, a través de una nueva negociación. Aparte de esto, una de las singularidades más propias del sistema de negociación colectiva en el sector público es la posibilidad de inaplicar un acuerdo o un pacto previamente obtenido. Nuestras normas jurídicas nos dicen que con carácter excepcional, por causa grave de interés público, derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las administraciones públicas pueden suspender o modificar el cumplimiento de los pactos y acuerdos ya firmados, ya obtenidos, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. Por lo tanto, las administraciones públicas, delante de determinadas circunstancias económicas problemáticas, pueden suspender o modificar los pactos o acuerdos colectivos. Este mecanismo excepcional, que hay que saber distinguir de la inaplicación legal, es otro sistema que no tiene nada que ver con la inaplicación estatutaria, con la inaplicación administrativa, ha sido realmente poco analizado. En nuestro trabajo intentamos profundizar en este análisis. Intentamos precisar cuál es la causa de la posible suspensión o modificación del pacto o acuerdo obtenido. Intentamos saber cuál es la naturaleza jurídica del acto de suspensión o modificación. Intentamos distinguir lo que es la suspensión temporal de lo que es la modificación, que también es temporal, pero que puede afectar al contenido sustancial si se modifica un pacto o acuerdo obtenido. Intentamos saber también cuál puede ser el contenido de esa decisión, en qué consiste esa decisión de inaplicación y cuáles son sus límites, porque existen unos determinados límites, límites de carácter temporal, límites de adecuación, límites de proporcionalidad. Intentamos determinar la competencia y el procedimiento para adoptar la suspensión o modificación. El último tema que analizamos es el de las materias objeto de negociación. Este es un tema de una extraordinaria importancia, porque a diferencia de lo que sucede en el régimen laboral, a diferencia de lo que sucede en el régimen común, en el sistema de función pública no existe el principio de libertad de pactos. En el sistema de función pública, el objeto de la negociación se determina a través de una serie de criterios y a través de un sistema de lista. Los criterios son muy claros. El criterio de ley, el acuerdo no puede contradecir la ley, el criterio de competencia, la competencia de la administración para regular una materia y el criterio del ámbito específico. La mesa de negociación específica a la que corresponda el procedimiento convencional. Y a partir de ahí, si se cumplen esos criterios, vamos a un sistema de listas. Materias que pueden ser objeto de negociación y materias que no pueden ser objeto de negociación. Y cuidado, no es verdad que en la función pública se pueda negociar todo. Y no es verdad que si hay voluntad pública se pueden negociar aquellas materias que la ley excluye directamente de la negociación. El sistema es de listas tancadas, cerradas. Solo se puede negociar aquello que la ley permite negociar. Y la ley utiliza una redacción que no nos ha de confundir.
¿Por qué? Porque en el listado de materias objeto de negociación encontramos materias, pero encontramos también funciones. Es decir, la actividad que sobre una materia puede proyectar la administración. Y por lo tanto, las listas sobre las que se proyecta el objeto de la negociación, pues muchas veces indica que aquello que se puede negociar es una norma, o aquello que se puede negociar es un criterio, o aquello que se puede negociar es un plan, o a veces se habla en plural, ofertas, y por tanto se excluye una oferta concreta. Y hay que atender a los dos criterios, al criterio de materia y al de función, porque la negociación, en principio, es una negociación de carácter estructural, es una negociación de carácter innovativo, es una negociación de carácter normativo, es una negociación de carácter ordenador, lo que excluye los actos singulares, las cuestiones concretas, las cuestiones aplicativas, las resoluciones, las decisiones administrativas que han de quedar dentro de las potestades de administración. De la misma manera, resultan muy importantes las materias que se excluyen de la negociación. Hay un listado de materias excluidas de la negociación y ese listado de materias excluidas de la negociación no es una novedad. Lo que se excluye de la negociación básicamente son los poderes de dirección, de organización y de control de la administración. Y lo que se excluye de la negociación son derechos de terceros, como pueden ser los ciudadanos, como pueden ser los usuarios de los servicios públicos o como pueden ser los directivos públicos. Y por lo tanto, lo que estamos excluyendo de la negociación son los poderes de organización, dirección y control de la administración, y lo que estamos excluyendo de la negociación es la protección de derechos de terceros, que no se ven concernidos por la representación sindical de la correspondiente mesa de negociación. El trabajo acaba con un apéndice sobre las mesas y la negociación sobre materias comunes. Este es un aspecto especialmente problemático de la materia. ¿Por qué? Porque con muy buena intención el EBEB que intentó crear un espacio común de negociación para evitar la complejidad de negociación en dos ámbitos, en dos sectores y en dos regímenes jurídicos de personal. Y eso, a mi parecer, está siendo un relativo fracaso. ¿Por qué? Porque hay problemas en la legitimación, hay problemas en la determinación de las materias que han de ser objeto de negociación y hay problemas también en los productos de negociación. Por lo tanto, yo creo que más pronto que tarde habría que proceder a una rectificación del sistema de mesas y negociación sobre materias comunes, en el que yo sigo creyendo, porque es útil, pero no en su actual construcción. Y nada más, solo puedo pediros una cosa, que me leáis y que tengáis una buena lectura. Muchísimas gracias por vuestra atención. Buenos días.